Hola, muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy vengo con la intención de traerles mi análisis o mi opinión con respecto a lo que fue el de Last of Us Parte 2, ya que lo terminamos justamente ayer en el canal, en el gameplay. Por lo tanto, pues primero quiero abarcar muchísimas cosas, ya que el juego, ya saben, ha tenido una crítica bastante dura por muchos temas, o sea, temas que a veces son absurdos, temas que uno podría comprender por qué lo tuvieron, digamos, ese hate, pero también hay muchos otros temas que nunca se abarcaron por parte de la gente que lo criticó, o hay gente que claramente sí lo ha mencionado, pero es muy pocas las voces de los que están diciendo este tipo de cosas frente a todo el mundo o el grupo de gente que se lanzaron a Metacritic a colocarle ceros o dieces al juego, y el juego, si bien es muy bueno, yo creo que sí puede llegar a tocar el 10 si uno quisiera. Entonces ahora sí, pues yo creo que vamos a comenzar con la parte que yo considero que es bastante importante, y es la parte jugable. O sea, un videojuego se tiene que centrar en lo que es la jugabilidad, ¿sí? La historia es importante, sí, que si los aspectos gráficos son importantes, también son importantes, porque digamos que no vamos a mentirnos, si muchos de los videojuegos a nosotros nos entran es por los ojos, de que tan bien se vea o que tan mal se vea. Entonces, como decía, de lo más importante que hay es la jugabilidad en un videojuego, obviamente. Cosas importantes que hay que tener en cuenta es que, digamos, hay muchas situaciones en este videojuego en la que uno tiene puzzles o rompecabezas, por llamarlo así, en los que uno está tratando de resolver esos acertijos de manera obligatoria para avanzar en la historia. Sin embargo, hay muchos otros que son opcionales, como por ejemplo son las cajas fuertes o acceder a lugares que no necesariamente uno tiene que visitar en el juego, por las partes, por ejemplo, del mundo abierto cuando estamos en Seattle o cosas de ese estilo. Pero pues es gratificante a veces entrar, mirar qué hay ahí, toda la cosa. Entonces, basándose en eso, la parte de los acertijos, de los puzzles, es muy interesante, pero no llega, o sea, como la mayoría de los del juego anterior eran obligatorios para avanzar en la historia, aquí se siente que no son tan retadores. Valga la aclaración, aquí la gran ventaja o lo que tienen estos nuevos puzzles es que son mucho más realistas, en el aspecto de que, por ejemplo, para acceder a algún lugar uno puede romper un vidrio, uno puede lanzar la cuerda para escalar alguna parte y llegar a esos lugares, cosa que obviamente en el primero no estaba, y eso es un gran plus que yo le doy a este segundo juego. Ahora, para abarcarnos en cuanto a la jugabilidad, el sigilo, los disparos, las mejoras de armas y todo esto, que es como lo que más atañe realmente el videojuego, pues directamente no van a hacer algo muy distinto a lo que hizo el anterior, porque para mi gusto el anterior estaba muy bien trabajado. Todos los sistemas de lo que es el sigilo, la escucha así afinada para ver a los enemigos detrás de las paredes o donde estaban ubicados perfectamente, son cosas que retomaron para este videojuego, las mejoraron en varios aspectos y las llevaron un pasito más allá de lo que ya estaban mostrándonos en el primer videojuego. Tanto así que uno podría pensar que el primer videojuego ya se volvió un poco más tosco con respecto a este segundo videojuego, porque nos dan mucha más libertad de utilizar algunas herramientas, pero no dejan de lado lo que ya fue el primer videojuego. Si juegas el primero e inmediatamente empiezas el segundo, casi que vas a notar más los plus que tiene que la ausencia de cosas nuevas y propositivas que quiera presentar. Como sea, ya para continuar con ese aspecto jugable, todo lo que son el sigilo, todo lo que son los enemigos, son mejores que con el primer juego. ¿En qué sentido? Hay mucha más variedad de armas, las mejoras, digamos que son muy similares a las del primero, no puedo decir que no, pero nos traen algunas mejoras que el primero no traía, como los silenciadores. Igual que hay unas minas que uno puede colocar en el piso para hacer volar a los enemigos. Lo mismo pues podría decir de algo otras mejoras como tal de las habilidades de Ellie,
que eran cogiendo los medicamentos estos que están por todos lados, las pastillas y demás. Depende también del nivel que uno lo coloque. Si uno lo coloca en el primer nivel, en muy fácil, lo más probable es que en todos los cajones, en todos los lados vaya a haber municiones y vainas que uno lo tengan siempre a full. Pero yo, por lo contrario, en este juego nunca estaba a full. Siempre estaba como, uy, parce, ya me gasté toda la munición en este tambaleante, que es uno de los nuevos infectados. Y es que, digamos que a uno le trae ese agotamiento de no más, no más, no quiero más enemigos. Digamos que en el primer juego uno sabía que uno entraba, uno se deshacía de 5 y ya podía pasar la fase. Aquí uno siente que ya pasó una parte de la fase y contrario a ellos nos indican que hay muchos más enemigos y más enemigos y más y más y más. Y uno es como ya no más, no quiero más chasqueadores, no quiero más lobos o scars, pues serafitas que nos estén acechando. Pero ese sentir de claustrofobia de que en cualquier momento nos pueden pillar, a mí me estresaba en el sentido de quiero pasar ya esta parte. Entonces claro, cuando lograba pasar esos momentos como que había tanta gente, tantos serafitas, tantos lobos, tantos chasqueadores, era como, puedo tomarme un respiro. De lo que me lleva a hablar dentro de la misma jugabilidad, que uno puede tener varias opciones, que son como, bueno, me voy por el sigilo de matarlos a todos con sigilo, o me voy por el sigilo de me escapo sin que me vean y ya. También está la opción de enfrentarlos directamente o de correr. O sea, me pillaron y salgo corriendo y trato de pasar hasta el punto donde es la siguiente parte. Y esas son cosas que yo veo como algo muy bueno. Uno decide qué camino seguir, pero el camino del sigilo suele siempre verse frustrado, porque la inteligencia artificial de este videojuego, pese a que muchos dicen que es muy simplona, es muchísimo más trabajada y desarrollada que en el primer videojuego. A tales puntos que uno no puede decir como, me salí, le disparé a 3 personas y me oculté y listo, ya no pasó nada, porque te van a seguir y te van a seguir hasta que te encuentren. Y si uno se queda quieto en un solo lugar, probablemente lleguen a ese lugar a buscarte. Este personaje sabe que mataron a alguien por acá, entonces se va a quedar con más intensidad en este lugar buscando. Entonces toca huir de ahí o matarlo. Entonces esas cosas son cosas que yo veo que la inteligencia artificial es muchísimo más precisa en este caso y te llega a descubrir con más facilidad que en el primero. Créanme que es bastante retador en el juego lograr que no te vean cuando son demasiados enemigos, como ya había mencionado. Mejor dicho, voy por los chasqueadores. Los chasqueadores antes era como que uno se podía movilizar con el sigilo al 100. Cualquier mínimo ruido que sienta el chasqueador se te va a caer encima de una con más facilidad que con el primero, porque el primero era mucho más sencillo uno, digamos, escaparse sin que lo escucharan o tenerlo uno totalmente de frente, pero si uno estaba totalmente quieto no iba a pasar nada. En este caso, así uno esté quieto, si ya está a una proximidad muy específica, digamos que la colisión de esas distancias hace que te pillen, entonces es horrible esas partes. Y ya, o sea, a términos generales, eso en cuanto a la jugabilidad es lo que yo opino, que es muy buena, es mejor que la primera, tiene mejoras claramente visibles, va por la misma línea del primero, y si a uno le gustó cómo se jugaba en el primero, aquí a uno le va a gustar aún más. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto. Que bueno, el primer punto era jugabilidad, este se revolvió con el segundo que quería manejar, que eran los niveles de dificultad, y pues ya saben, ya los abarqué, ya dije que tiene partes que son muy difíciles, partes que son bastante sencillas de pasar, pero en términos generales también depende del nivel en el que uno elija jugar. Aquí el juego a uno le da malas pasadas cuando utiliza el autoguardado y uno ya se gastó toda la munición contra él y termina siendo que lo guardó justo cuando terminó eso. Entonces lo matan a uno y cuando uno revive ya no tiene nada de munición. Entonces como que lindo, tengo un bicho de 3 metros que es la fusión dentro de muchos bichos y tras del hecho tengo un acechador por ahí y los dos me están acorralando para morir una y otra vez, una y otra vez. Tanto así que literalmente la única solución es correr y buscar pequeñas municiones por ahí para ir disparándole esas municiones. Cosa que me pareció bastante difícil de completar en ese momento. Y es eso, ese sí es uno de los detalles que yo digo, como los puntos de guardado no están especificados en el juego para el autoguardado. O sea, los checkpoints pues
fueron muy random. Y esos puntos de guardado son quizá una de las cosas que no me gustó del juego. Que el autoguardado diera esos saltos tan tremendos. Que pueden ayudarlo a uno a veces, pero a veces también lo pueden complicar bastante. Ahora sí, ya saltando la parte del nivel de dificultad. Yo creo que la parte gráfica es súper importante tratarla, ya que está tocando el techo técnico de la consola. Literalmente es un juego que a nivel técnico, visual, es brutal. O sea, esta cosa, creo que ustedes me vieron echándole muchas flores cada que veía un escenario que era nuevo o diferente, porque se tomaron un montón de tiempo en hacer cada espacio para que uno pueda visitarlo, recorrerlo, interactuar con muchas de las cosas, a tal punto que uno quede completamente sorprendido, porque, o sea, hay texturas que uno dice, parce, esa textura está tremenda, ni en la vida real la he visto tan real. No sé si me explico, pero es brutal en ese aspecto. Las expresiones faciales son brutales, o sea, logran hacer algo que el juego necesita hacer para llevar su historia, y es transmitir esas emociones que sienten los protagonistas, los enemigos, ya sea un enemigo random hasta que sea un enemigo importante. Todas esas expresiones son algo que a mí me pareció impactante, algo que va a ser bastante difícil de superar para, pues, con vista en esta generación que todavía le queda algunos meses, y para la próxima generación espero que todo tenga el nivel de The Last of Us parte 2. Así que, pues, eso es realmente lo que yo opino a nivel gráfico. Es vastísimo, es brutal. Realmente me transmitió mucho, y eso es lo que más importa en este juego. Que a uno le transmitan todas esas emociones, o esas situaciones, o esos entornos. Que uno se sienta sumergido dentro de ellos. Si uno está entre las matas llegando a Seattle, que uno se sienta que está tocando esas matas por el movimiento de las hojas, del viento, por la luz, cómo pega. O sea, a veces hay partes que tienen, digamos, las esporas. Todo eso se puede percibir perfectamente en este juego. O sea, realmente para mí los gráficos son sublimes en este juego. Entraré en decir que hay un grandísimo spoiler alert acá. Entonces, pues, ahora sí los que queden es porque hayan pasado el juego, o porque no les interesa realmente spoilearse. ¿Qué es lo que pasa con este juego y cuál es la parte más criticada realmente? Porque hay dos puntos de crítica que son totalmente contrarios, no tienen nada que ver uno con el otro. Uno esperaría en los videojuegos que el personaje que uno está siguiendo siempre logre superar todos sus obstáculos sin verse apenas afectado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con The Last of Us? Tanto la parte 1 como la parte 2. Es que uno siempre está en búsqueda de un objetivo, y ese objetivo que está buscando el personaje lo va a conseguir. Pero lo que nos dejó claro el primero es que por más de que lo consiga, no necesariamente va a ser de la forma que uno espera que lo consiga. Aquí es donde entramos al primer gran spoiler, y es la muerte de Joel. Digamos que no creo que alguien dijera, yo me esperaba esto desde el tráiler número 1, porque no lo creo. Esa decisión de acabar con uno del dúo dinámico de estos juegos fue algo muy arriesgado, algo que aquí yo siento que trataron de abarcar ese gran momento en el que uno diga como no, pero a nuestro protagonista, el que queríamos y tal. Y la cosa es que uno como jugador siempre tiende a justificar todo lo que haga el protagonista, ¿no? Y este juego lo que nos trata es de indicar, claro, uno justifica el personaje principal, al protagonista, pero también es posible justificar las acciones de a quien odiamos, a quien atacamos directamente, a quien nos atacó o nos hizo daño. Entonces, claro, la primera mitad del juego a uno le venden la moto de toca coger, vengarse, porque cómo es posible que hayan hecho algo tan horroroso como acabar con Joel, parce, como hicieron eso. Vámonos de plano a vengarnos. No importa cuáles sean las consecuencias, nos vamos derechito para Seattle y buscamos a esa vieja y le damos materile porque se lo merece, ¿sí? Eso es lo que transmite el juego y lo que nos vende desde la primera mitad del juego. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía hace un rato, y es que para mí, digamos que hubo algunos detalles
que no cuadraron tan bien en la historia y que no hicieron o que no transmitieron tan bien lo que querían dar como mensaje. Y es que nos presentaron una escena con Abby sin saber ni el nombre ni nada, sino solamente nos mostraron una vieja X previo a que hiciera el gran acontecimiento que destruyó toda nuestra esperanza dentro del juego. Porque pues ustedes vieron, yo estaba como, no, en los trailers sale el man, no hay que preocuparse, el man va a sobrevivir. Y tenga, hijo de madre, que no sobrevivió. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? No puedo creerlo. Entonces, claro, uno le transmiten ese odio incontrolable hacia Abby. No necesitábamos saber realmente cuál era el objetivo de ese personaje, sino lo que yo siento es que hizo falta más tiempo en el que uno se encariñara con el personaje, con el que uno tuviera teorías locas como, es que es la mamá de Ellie, ojalá llegue y se encuentre con ella, o cualquier vaina de ese estilo, que era lo que estábamos todos pensando, yo creo. Entonces, cuando pasa el momento choqueante de la historia, uno dice como, oh, ¿por qué? Porque este personaje que había sido tan bueno y se había presentado tan bueno entre su círculo de amigos está haciendo esto. Y uno que con la pregunta de ¿por qué lo hizo? No como de, uy, esta vieja es una maldita desgraciada. Para mí, lo que fue Abby durante el juego, o sea, en el in-game, fue literalmente chafa, en el sentido de que yo estaba jugando con alguien que no quería jugar. Y el juego ya sabíamos que no nos iba a llevar a verla morir, porque que a uno lo pongan con el villano o el gran villano para mostrarnos cómo es su vida después de que ya hizo lo que hizo. Porque ya uno está cegado por la venganza, ¿sí me explico? Entonces ese momento en el que uno se cega contra ella y dice como no, yo no quiero jugar con ella, me da asco jugar con ella porque no quiero empatizar con ella, es cuando uno se cierra las puertas a sí mismo de empatizar con alguien más. Y uno está viendo que el personaje tiene una vida normal, gente normal la rodea, que es gente querida para ella, que le hacen favores, que le dan, digamos, chismes de cosas. En ese sentido uno se centra más en todo lo malo que hace, pero digamos que el hecho de salvar a Leaf y a Yara es algo que uno dice, muy bien, yo apoyo este momento, solo porque ellos estén bien, porque no tienen nada que ver acá. Pero en general son personajes que es un personaje que es bastante polémico por esa situación. Uno, digamos que ya ha vivido toda la aventura con él y con Joel, y aquí tratan de darnos una aventura con ella que no es del todo satisfactoria, porque uno dice, solo lo estoy haciendo para salvarlos a ellos, no a ella, ¿sí? Cuando uno ya ve todas las pérdidas que empieza a tener a manos de Ellie, uno dice, uy, tenaz, pero pues se lo buscaron. Entonces, digamos que más a nivel moral yo no voy tan en contra de Abby ya en frío, sino pensamos que el final era cuando había renunciado Ellie a su venganza y decidió vivir feliz con Dina. Eso era algo que uno decía como, pero esto está ya muy rosa, no quiero que sea tan final feliz, porque no se ha concretado lo que uno esperaba, que era la venganza así sádica y puntual para verla a Abby como moría. Y no, de hecho es muy curioso y muy interesante ver el trasfondo de cómo tuvo una catarsis. Pero ¿cuál es la situación? O sea, pese a que mucha gente dice, no, es que esa venganza tuvo que terminarla, vamos a terminarla, como yo lo hice de por sí en el juego, la realidad es que si uno se centra y mira todo lo que es en profundidad, la vida de él y lo que está pasando, ella fue a buscar a Abby en esa segunda tanda, ni siquiera por Joel, ya ella había renunciado a su venganza. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que viendo en trasfondo las cosas o los detalles dentro del juego, ella tenía una vida feliz, quería tener esa vida feliz, pese a cualquier cosa que le hubiera dicho Tommy, es lo que realmente ella deseaba, seguir adelante. Pero el problema era que tenía un estrés postraumático tremendo, un estrés postraumático que se construye en el juego bastante interesante, de una forma bastante interesante. A ver, o sea, uno ve que ella claramente tuvo ese encontronazo con Joel, por lo cual lo empezó a tratar mal, lo empezó a distanciar, y eso es algo que a ella le pesa, porque también vivió todo lo que vivió con Joel y sabe que él está intentándolo,
sabe todo lo que le ha brindado, y hay partes muy bonitas dentro del juego, flashbacks que uno dice como, esta parte me duele hasta el alma porque es muy bonito lo que pasa entre ellos. Sabe que no es una mala persona para ella, pero aún así está dolida por no haber podido aportar algo a la humanidad, o no haber tenido la opción de hacerlo. Entonces, cuando nos muestran esa escena casi al final, en la que ella le dice, no te voy a perdonar por esto nunca, pero quiero intentarlo, realmente ella estaba convencida que podía mejorar su vida al, al dejar ese odio de lado, o esa molestia de lado. Y el problema es que no solo le quitó a alguien que quería, sino que le quitó a alguien que quería intentar mejorar esa relación con esa persona. Y eso es lo que realmente todo el tiempo movió a Ellie. El vengarse porque nunca fue capaz de poder demostrar en vida que podía volver a ser una persona de bien, o una buena persona con alguien que le había brindado tanto. Y eso es lo que digamos era el final del catarsis como tal, de la catarsis como tal que tuvo, al no terminar la venganza matándola, sino simplemente logrando su objetivo, que era perdonarse un poco a sí misma por lo que había pasado, y también perdonar a Abby. Pero es que no es que haya perdonado realmente a Abby por lo que hizo, sino que simplemente ya no le interesaba terminar esa venganza, porque ya pudo conseguir su objetivo, y era poder ver de una forma distinta el trauma a su figura paterna, ¿no? Ya posterior a ello la muestran volver a la granja y demás, y esa escena, digamos que es muy dura en general. Uno dice, uy, tenaz, esta vieja cumplió su amenaza de se tiene que ir, de que se iba a ir y le iba a dejar botada y tal. Pero eso es lo que uno piensa a primera vista, ¿cierto? Sino que justamente está yendo por última vez a esa granja a dejar o a despedir como es debido a Joel, ¿sí? A darle esa despedida que necesitaba. Por eso toca la guitarra con lo que puede, porque ya sabemos por qué no puede. Y ya una vez lo termina se va, porque ya cerró totalmente el ciclo, ya por fin va a tener una tranquilidad y una paz de haber cumplido sus objetivos. Y pese a lo que perdió, porque perdió mucho, volver a tratar de conseguir una vida decente en Jackson. Y eso es lo que yo interpreto, y creo que ya vamos muchos que han interpretado lo mismo, de lo que es el final, ¿sí? Pero que se atrevan a hacer una historia tan adulta, tan madura, que uno se quede pensándola y replanteándose sus propios valores morales, es algo que pues creo que no hemos visto con tanto énfasis jamás. Y siento que definitivamente no deberían darle tan duro a juegos como este. Lo bueno es que así como está pasando ahorita con el Death Stranding y el público de PC, mucha gente va a poder apreciar todas estas cosas o atrevimientos que tuvo el juego a posteriori. O sea, literalmente de aquí a 10 meses, cuando ya no sea el tema de que es el juego del momento exclusivo, yo creo que mucha gente va a poder apreciar todos esos giros argumentales y cosas que a uno lo dejaron perplejo, porque literalmente uno no se espera muchas de esas cosas, sino hasta poquito antes de que pasen. Entonces estoy muy interesado de saber ustedes cómo interpretaron ese final. Así que sin ser más, y espero que les haya gustado absolutamente toda esta opinión. Como digo de nuevo, qué pena lo largo, pero necesitaba decirlo. Espero que lo disfruten y los espero para el próximo capítulo que voy a subir, que muy probablemente sea este lunes, pero pues no prometo nada. Con el juego, ahora sí, continuando la saga de Quantic Dream, para empezar con lo que es Heavy Rain, que es otro gran juego también que tiene muchas posibilidades. Entonces nos vemos en ese capítulo y hasta la próxima. Como les dije, siempre les pido el favor que si son si están aquí viendo este video y les gustó, le den a suscribirse, lo compartan con alguien más, y ya, like, comenten todo lo que puedan hacer con respecto al video y al canal, porque aquí estamos es para disfrutar de los videojuegos
y para vivir estas experiencias juntos. Así que, sin ser más, nos vemos a la próxima. Chao chicos.